días, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Recuerden participar activamente de la clase. Profe, Ok. ¿Qué vimos la última sesión? ¿Recuerdan? Hola. Vimos un problema del arco capaz. Muy bien. Terminamos viendo el arco capaz. Lo construimos y al final hicimos una verificación para ver cómo el arco capaz sirve para resolver problemas. Estamos en nuestra antepenúltima clase. Este mes se fue y no se sintió. Y entonces vamos a aprovechar. Vamos a hacer otra aplicación del arco capaz. Y ese problema de manera específica lo vamos a llamar el problema. Me disculpan que hay un pequeño lag, no sé por qué el martes estuvo súper bien. Hoy ha estado terrible. Entonces, bueno, voy a, voy, voy a tratar a ver qué puedo hacer aquí. Para mejorar esta vaina. Cerrar esto, por ejemplo. Todo el internet está cerrado. Bueno, vamos a hablar de un problema que se llama problema de Snellius-Potenot. O problema de la carta. Suena como un problema de Harry Potter. El problema de Snellius-Potenot. Y es un problema que era de la antigüedad. Hoy en día se ha automatizado. Es decir, se hace lo mismo, pero se hace con computadora. Pero no sé si ustedes tienen la idea de ver un marino, un capitán de un barco en alguna película o un pirata con un compás sobre un mapa triangulando puntos. La idea del problema de la carta, y por eso se llama así, es para ubicar posiciones de puntos específicos dentro de un mapa. Lo que pasa es que, como lo dije, hoy en día esto se hace automatizado y este problema de la carta da origen a lo que hoy llamamos triangulación para detectar un punto específico. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista geométrico, cómo se originó. Y utiliza pues el arco capaz. En el problema de la carta me dicen que dados tres puntos, dados tres puntos A, B, C. Dados tres puntos A, B, C. Y dos ángulos alfa, beta. Me dan tres puntos distintos, A, B y C. Y me dan dos ángulos, alfa y beta. Y el problema me propone hallar un punto M tal que el ángulo AMB sea alfa y el ángulo BMC sea beta. Entonces, este es el problema. Y lo vamos a resolver aquí porque es sencillo, utiliza el arco capaz de manera muy fácil.
Y el problema es que me dan 3 puntos A, B, C. Voy a poner más abajito por situaciones de la gráfica. Voy a poner A, B, C. 3 puntos cualquiera. A, B, C. Ahí están mis 3 puntos. Y por acá me proponen un ángulo alfa y un ángulo beta. Punto M, de tal manera que el ángulo AB, el ángulo alfa se oponga a AB y el ángulo beta se oponga a BC. Ese es el problema. ¿Dónde puedo ubicar ese punto M de triangulación de tal manera que yo pueda ver estos puntos con un ángulo y estos puntos con un ángulo? Entonces eso es lo que hacían los marineros con el compás. Insisto, hoy en día se hace automatizado con técnicas de triangulación. Se hacen algoritmos. Entonces, ¿qué me dan? ¿Quién es el dado? ¿Alguien? Pues sí, ABC. a veces. Sí, ahí están. Ángulo alfa. Profe, entonces sería como dado segmento AB, el ángulo alfa y beta y segmento AC. Ah, no, BC, ¿no? Pero los segmentos no me los dan. Ah, solamente los puntos. Solo me dan los puntos. O sea, en el mapa ubico aquí el punto, otro punto y otro punto. Y yo quiero ver una isla, quiero ubicar una isla. Entonces yo me asomo y con el telescopio veo desde un punto un ángulo y desde otro punto otro ángulo. Entonces yo quiero ubicar la posición de esa isla en el mapa. Eso es lo que hacían los marinos. Entonces me dan esos dos ángulos, alfa y beta, por ejemplo. Y lo que me piden, el pedido es, o lo pedido es un punto M, un punto M, tal que el ángulo AMB sea igual a alfa y el ángulo BMC sea igual a beta. ¿Alguna vez en un examen final, Profe, señor? pues que sí, tengo una idea de cómo pues hacer este teorema, pues le iba a decir. Ok, dale. Pues o sea, pues yo creo que primero pues nos toca trazar el segmento, pues o sea, AB y luego BC. Sí, Listo, entonces luego sacar pues, una perpendicular del lado AB, ¿cuál pase por perpendicular? el punto medio de una perpendicular cualquiera que pase, pues, o sea, que sea perpendicular perdón, construir una perpendicular al segmento AB, ¿Y por que dónde? pase por el punto medio, pues, O sea, la mediatriz. o sea, La primero hay que trazar, pues, mediatriz. esa, sí, la mediatriz, Ok. eso, la mediatriz, o sea, la mediatriz de AB, ¿no? Sí, Luego una paralela que pase por A, sí, que sea, pues, o sea, que sea paralela a la mediatriz. sí. Ya, pues más o menos así, más o menos tengo una idea, pues, no sé, profe, Ok, ¿qué dice? vamos bien. Solo que voy a resumir todos esos pasos En encontrar el punto medio. en la construcción, porque ya tenemos nuevos bloques. Porque el Sí. primer paso de la construcción es trazo el arco capaz de alfa que subtiende. Apagan el gallinazo ahí, por favor. Hay que griten Jumanji. Sí, alguien está por ahí en el Jumanji. Entonces trazo el arco capaz de alfa que subtiende a B. Ese fue el problema que trazamos. Entonces necesito la cuerda AB. Entonces, como lo dijo Sebastián bien, voy a trazar la cuerda AB y necesito trazar el arco capaz de un ángulo alfa que subtiende esa cuerda. Entonces, como lo dijo Sebastián, en ese proceso, pues trazamos la perpendicular media, por eso que vimos, trazamos paralela
a esa perpendicular media. Recuerden que por ser perpendiculares a una misma recta serán paralelas entre sí. Con este lado inicial A, pues copio alfa. Y aquí me generará un punto, llamémoslo O1. Y luego concentro en O1 y alfa. Trazo el arco capaz, que será ese de ahí. Muy bien. Entonces, es lo primero que hago. Recuerde que cualquier ángulo inscrito en el arco capaz, me dirá alfa. Cualquier ángulo inscrito aquí, me dirá alfa. Entonces ahí yo tengo ya infinitas posiciones para poner el punto M, de tal manera que se cumpla que ángulo AMB es igual a alfa. Entonces, por ejemplo, si yo trazo este ángulo inscrito, esto me dirá alfa. Ya demostramos en la clase anterior. ¿Por qué? Tengo infinitas posiciones. Y ahora, el punto 2. Bueno, y este arco es mi construcción 1. Ese arco capaz es mi construcción 1. Y mi punto 2 es hacer lo mismo, pero con el otro segmento, entonces, y el otro ángulo. Trazo arco capaz de beta que subtiende ahora ya ABC. Entonces me cambio de construcción. Ahora voy a ABC. Ahí está, trazo segmento BC. Y ahí repito los pasos. Perpendicular media BC. Paralela por un extremo. Copio el ángulo beta. Ya va a aparecer todo ese registro ahí. Y aquí va a tener un centro O2. Y luego pues hago el arco capaz. Y esta es mi construcción 2, mi segundo arco capaz. Y entonces 3, punto final, diré que el punto de corte de los dos arcos capaces es el punto M pedido. Entonces, voy a venir por acá, marco este punto de corte y ese es M. ¿Y por qué puedo comprobar que ese es M directamente? Pues porque como M está en el arco capaz de la cuerda AB, entonces este ángulo inscrito tiene que medir alfa. Y como M está en el arco capaz también de BC, entonces este ángulo inscrito tiene que medir beta. Entonces ahí juntamos un punto M tal que el ángulo AMB sea alfa y el punto BMC sea beta. Ahí está. Cualquier punto que esté sobre este arco va a generar un ángulo alfa que subtiende esta cuerda. Cualquier punto que esté sobre este arco genera un ángulo beta
inscrito que subtiende esta cuerda y por lo tanto el punto que subtiende los dos simultáneamente será el punto de corte del arco. Entonces la comprobación, bueno, hay que ponerle a este MF que es el final, ¿no? Estrés y final. Y en la comprobación, pues podemos decir que efectivamente por estar en el corte de los arcos capaces, entonces satisfacen la condición pedida. M satisface la condición pedida. ¿Qué tal? ¿Se comprendió la construcción? Sí, profe, entonces ese sería de única solución. Este O- sería Sí, profe, claro. por el momento de única, falta hacer un escolio, pero por el momento sí es de única solución. Ya vamos a hacer el escolio. ¿Pero se entendió? sí, Sí, profe. profe. Sí, claro, profe. Hace como 2 años que hicimos este problema y en el examen final un punto era así. Yo ponía 3 puntos coordenados. Decía, tomas el punto 0,1, el punto 0,0 y el punto 5,4. Entonces te doy 3 puntos. Y te doy un ángulo de 30 grados y un ángulo de 20 grados. Entonces yo les dije, haz este problema. Encuentra un punto M de tal manera que el ángulo AMB sea igual a 20 grados y que el ángulo BMC era igual a 30 grados. ¿Se les parece a esto o no? Sí, profe, pues lo mismo, solo que dan valores. Es lo mismo, pues solo que con valores. Entonces, usted pues ya se había dicho que había que llevar transportador y todo, etcétera. Y adivinen qué pasó. Casi todos la perdieron. Y al final era, no, ese problema tan duro. Yo no supe cómo, yo intenté trazar ángulos y eso no me daba. ¿Cuál es la razón de que no pudieron haber hecho ese punto? No todos, unos sí lo hicieron. En ese grupo, me acuerdo que estudiaba, por ejemplo, José Manuel, que es ahora el monitor, y otros estudiantes que con éxito lo hicieron claro. ¿Y qué pasó con los que no lo hicieron? ¿Qué creen que haya pasado? ¿Cuál es si ustedes fueran los profesores, cuál hubiera sido su conclusión? No tuvo en cuenta todas las soluciones posibles o no analizó bien el problema para llegar a la solución. Sí. ¿Y a qué se ve que no tuvieron en Pues cuenta claro. esa posibilidad de que simplemente se quedaron cuando vimos el arco capaz con lo que se dijo en clase, pero jamás lo repasaron ni volvieron a mirar sus notas o probablemente no tienen notas de clase? Y bueno, pues llegan a esas conclusiones porque la memoria a todos nos falla. Y uno cuando memoriza y memoriza y memoriza y trata de acordarse de lo que vio en la clase el veintitanto de tal día, pues se le va a confundir con otras cosas porque la sinapsis de las neuronas necesita ser trabajada. Están ahí, pues necesitan ser trabajadas. Entonces, sí, claro, mientras los que estudiaban el problema de la carta y sabían claramente que era un arco capaz, dijeron, no, ese problema se hacía en 5 minutos. Los que no lo estudiaron o no lo relacionaron siquiera, pues intentaban hacer esto por congruencia e intentaban hacer esto por otros lados y muy difícil porque yo les di una palabra clave la sesión pasada, es que si me dan el ángulo opuesto a una cuerda, la herramienta principal es tras el arco capaz, ¿cierto? Si eso no lo recordaban, pues sí, muy difícil, muy duro, muy complicado. Entonces, bueno, ahí les dejo enseñanzas de qué harían ustedes. Mi pregunta siempre es, ¿qué harías tú si tú fuiste el profesor, si tú fueras el profesor? Mario, ¿qué harías tú si fueras el profesor? La profesora.
Sí, hubiera suponido que ellos no estudiaron. ¿Y entonces qué hubieras hecho en las calificaciones? Pues claro, no les hubiera calificado igual a los que lo hicieron. Ok. Y pero les hubieras rebajado un poquitico. Vamos a decir que alguien no lo hizo y alguien sí lo hizo. ¿Qué hubieras hecho? No, porque si no lo hizo, pues no gana. Ok. Y si después el estudiante va y te dice, profesora, yo sé que no estudié bien, sé que no lo hice pero es que tengo una situación difícil, entonces era a ver si usted de pronto le podía poner un 3 ahí, mire que yo le asistí. ¿Tú qué harías? La verdad, profe, pues yo soy como muy dura y no le pondría el 3. Pues se lo pondrías por dureza de corazón Yo o se lo pondrías por tengo decirle, el mire, hay título. cosas que son justas y entonces, y tienen consecuencias, como las leyes de Aristóteles, toda causa genera un efecto, pero no puedo generar efectos sin causas, es decir, es complicado calificar, ¿cierto? Sí, la verdad, sí. Y todos ustedes van a ser docentes, todos ustedes van a ser docentes, no formalmente como profesión, pero sí, si son jefes de algún sistema de producción o algo, van a tener encargados en los cuales ustedes les va a tocar enseñar. Van a ser padres de familia, van a tener hijos a los cuales les va a tocar enseñarles. Entonces vayan teniendo en cuenta no las bondades, y sí, chévere, sino las justicias, qué es justo y qué es injusto. Parece interesante ese ejercicio. Y los que vayan a formarse en investigación y quieran hacer más, pues sí, ahí sí que les va a tocar. Good. Por ahí preguntaron por el escolio. Vamos a llevar esto. Y voy a pasar la página. Y vamos a poner el escolio. Acá, escolio. Y en el escolio pasa lo siguiente. Los puntos A, B, C pueden formar un triángulo. Entonces, voy a, que no esté clarito aquí, ya que estos puntos A, B y C pueden generar un triángulo. Generar un triángulo. Y pues ese triángulo tendrá una circunferencia circunscrita. La circunferencia circunscrita pues será donde se crucen las dos perpendiculares medias de dos lados. Es decir, esta línea yo la puedo extender y esta línea yo la puedo extender. Este será el ortocentro del triángulo, o sea, el ortocentro general del triángulo. Y con centro acá y radio uno de los lados yo puedo generar una circunferencia que esté circunscrita al triángulo. Entonces esta será la circunscrita, el circuncírculo. Y entonces, vamos a decir en el escolio que sí, M está sobre el circuncírculo. Miren que cayó de pronto por fuera, pero puede ser que M también coincida y esté sobre el circuncírculo. Es decir, para que eso ocurra, puede darse el caso en que O1 y O2 sean concurrentes.
Y si O1 y O2 sean concurrentes, pues este punto O concurre con O1 y con O2 y M va a estar sobre el circuncírculo. Entonces en ese caso hay infinitas soluciones. ¿Y por qué hay infinitas soluciones? Porque cualquier punto del circuncírculo va a generar esta misma condición, que un lado se vea con un ángulo alfa y el otro lado se vea con un ángulo beta. Entonces tengo infinitos puntos. Y si tengo infinitos puntos, pues tengo un lío porque no puedo ubicar el punto en la carta. Entonces, en este caso el circuncírculo se le da el nombre círculo peligroso. El circuncírculo es círculo peligroso porque es el círculo donde yo no puedo permitir que esté M. Si M llega a estar sobre el circuncírculo, cualquier punto del circuncírculo me genera la condición de que un lado se ve con alfa y el otro se ve con beta. Entonces hay infinitas soluciones. Este es como el escolio más importante. El otro caso, pues es que M será único si no hay, si estos puntos no coinciden, no, este punto será único porque es el corte de estos dos arcos sobre el lado opuesto a los lados. Solo hay un punto. Inclusive se puede dar, si estos son paralelos, que esos arcos se crucen, ¿no? No podría ser ABC, que los puntos sean colineales, y entonces uno traza los arcos capaces, y los arcos capaces se van a cortar. Entonces por aquí estará el punto M. Entonces no hay problema en que los puntos sean colineales. El único problema que hay es si ese punto queda sobre el circuncírculo del triángulo que generan los puntos A, B y C. Profe, y si los arcos no se cortan, Pues que los arcos se van a cortar porque B es punto común. ¿Sí es? Un arco sale de B y el otro arco también sale de B. ¿Sí me hago entender? sí, pero en caso de que no sean colineales y Como en llegue el este. caso, es que ahorita que lo estaba haciendo yo aquí en el cuaderno, puse así como beta cualquiera y daba un punto como que quedaba el Pero es que mira, quedaba un arco capaz como dentro del otro y no se cortaba. que la única manera que no, es que siempre se van a cortar en uno, entonces siempre se van a cortar. Una condición que puede presentar es que B sea diámetro y el otro sea diámetro, pero que hay un punto ahí de toque. Se van a cortar. Y si son colineales, puede que ese punto sea un punto de tangencia, pero siempre va a haber una secante ahí común, porque la única manera que no es que un arco capaz sea este y el otro capaz sea este, pero también va a haber un punto común ahí. En ese caso, ese punto va a ser el punto pedido. Pero es que como los tres segmentos están unidos por el punto B, no hay posibilidades de que no se toquen. ¿Sí? Siempre un arco, siempre los dos arcos se van a cruzar ahí en ese punto. Es que ese punto es común a los dos arcos, entonces se van a tocar aunque sea en ese punto. ¿Estamos? ¿Sí me hago entender? Jacobo. En B, Es que B es común a los dos arcos. sí, o sea, se van a Y si es encontrar. común a los dos arcos, aunque se toquen tangencialmente, se van a tocar en B. Entonces siempre va a haber un punto de corte entre los dos arcos. Ok. En un caso puede ser que sea B únicamente. En ese Que caso, B, ese sería el que punto B sea único. el punto pedido. Ese es el punto pedido. Y en otro caso, pues cuando se cortan los arcos, es que esta es una condición muy particular, que las circunferencias sean tangentes y que los ángulos sean de 180,
y el punto será ese, pero es la única, es la condición límite, porque como ves un punto común a los dos arcos, siempre se van a cortar. Estamos, Estamos. listo. Very good. Entonces tenemos otro problema potencial de uso del arco capaz que se llama el problema de la carta o el problema de Snellius-Pottenot, que eran dos investigadores franceses que por partes independientes lo trabajaron, pero pues lo hicieron, lo encontraron. Muy bien. Entonces voy a pasar aquí mi página. Ahí ustedes la tienen otro ratico, ya va a cambiar. Y vamos a proponer otro teorema que tiene que ver con ángulos inscritos. Vamos a decir teorema. Y vamos a mirar que en este teorema, vamos a decir que en un cuadrilátero vamos a decir ese teorema que en un cuadrilátero cíclico. ¿Alguien recuerda que es un cuadrilátero cíclico? Sí, profe, A ver, que tiene, tiene circuncírculo, ¿sí? Y, se paró la y pantalla, círculo, ¿cierto? sí. Y profe se ve negra. En un segundo, ya organizo aquí. Ok, ahí. Entonces, volvamos. ¿Me recuerdan que es un cuadrilátero cíclico? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe, es un cuadrilátero que que los vértices se encuentran sobre el circuncírculo Good. y el, y el, y el circuncentro. No, A ver, organiza tus ideas. Por aquí dieron una. Los vértices el, hacen parte de una circunferencia. Entonces, el circuncírculo y el circuncentro. Ve el circo, se me olvidó. como este, mira. Que A, los vértices hacen B, parte del... C, D. Vamos a tener alfa, beta, gamma, delta. Recuerden que unos puntos son concíclicos y están en una circunferencia. Y que el cuadrilátero cuyos vértices sean una circunferencia, pues lo llamaremos un cuadrilátero cíclico. Y entonces nuestro teorema implica que si tengo un cuadrilátero que es cíclico,
Los ángulos opuestos son suplementarios. Lo que quiero demostrar. ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Cuál sería mi tesis ahí? ¿Cuál sería mi tesis? Que alfa más gamma es igual a 180 a dos rectos y No. que beta más delta es igual a dos rectos. Perfecto. Y vamos a ver si le damos a la prueba. Ahorita Sebastián está dando buenas ideas para la construcción. Y en la prueba, ¿qué tal si yo digo alfa más gamma? ¿Cuánto mide el ángulo alfa? ¿Alfa es un ángulo de qué tipo? ¿Cómo llamamos a este ángulo? ¿Alguien? Agudo, no. Agudo. No sabemos. Para ser Bueno, agudo no tiene que saber si mide más o menos de 90 grados. Pero en general ese ángulo, ¿cómo lo llamamos la clase pasada? No es convexo, profe. No es convexo. Sí puede ser convexo. Pero nosotros la clase pasada le dimos un nombre a esos ángulos. profe, es un ángulo Ah, inscrito. eso está muy bien. Natalia también lo puso por aquí. Es un ángulo inscrito. ¿Y cuánto mide el ángulo inscrito? Un medio de la cuerda. Un medio de la cuerda. Ajá, Un medio de AB, de ABD, Pero un ¿de medio qué? de ¿De la la cuerda cuerda. de? un medio de, DVD. ¿Pero quién es BD? Un medio del arco, profe. Ah, la mitad de la medida del arco. Chicos, hay que empezar a estudiar eso juiciosamente, a repasarlo. Ya miren lo que puede pasar si se apelan solo a la memoria. Es un medio del arco BD. ¿Y cuánto mide gamma? Un medio del arco BD. Pero pues para Gamma. diferenciarlo lo vamos a poner un medio del arco DAB. Profe, o sea que ahí se sabe que alfa es igual a gamma, que pues están, No. eh, pues, ¿cómo le digo? Y sabemos que estos arcos Ah, son no, iguales. no, 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 física. No. No, lo único que sabemos es que alfa más gamma es un medio de BD más DAB. ¿Y cuánto mide el arco DB más el arco DAB? ¿Cuánto mide? 4 rectos. Todas Cuatro las rectos. circunferencias. Es toda la circunferencia y toda la circunferencia mide 4 rectos, o sea que es un medio de 4 rectos. ¿Y la mitad de 4 rectos es? 2 rectos. Dos rectos. Y si la suma de esos ángulos es 2 rectos, ¿cómo son esos ángulos? Suplementarios. Good. Y análogo para beta y delta. Lo mismo. Entonces nosotros ya sabemos que en un cuadrilátero cíclico los ángulos que se oponen son suplementarios. Si fueran iguales, pues la figura es un paralelogramo, ¿cierto? Porque los ángulos opuestos Sí, señor. de un paralelogramo son iguales. Y entonces el ejercicio 4, 5, 6 del texto. Carlos Daniel ya hizo el favor, ¿o no? Profe, hoy me prestaron un celular para tomarle las fotos. Ya en estos momentos las estaba tomando para subirlo. Listo. Entonces, pues el ejercicio 4, 5, 6 del texto, para que lo estudiantes dicen, demuestre que el único paralelogramo cíclico es un rectángulo. Por ejemplo, ahí tiene tarea. O para que copien por ahí.
Trabajen, practiquen. Demuestre que el único paralelogramo cíclico es un rectángulo. O sea, no existe otra posibilidad de que un paralelogramo sea cíclico a no ser que sea un rectángulo. Puede ser un cuadrado porque todo cuadrado es rectángulo, pero no puede ser un rombo general porque los rombos no son rectángulos en general. Es la única manera que, para lo que propuso Sebastián, que era que estos fueran iguales y si esto fuese un rectángulo. No hay otra manera. Pero en general esto no es un paralelogramo, esto es un cuadrilátero cíclico. Entonces en un cuadrilátero cualquiera los ángulos opuestos son suplementarios. Entonces, hagamos una cosa, Carlos. Yo yo creo que tengo en mis archivos los ejercicios. Entonces yo los voy a poner en un archivo PDF. ¿Listo? Los de los capítulos correspondientes, para que no Profe, tengamos ahí como fotografía. quiera. Yo le salvo Bueno. esa responsabilidad. Ah, bueno, Yo las señor. monto ahora Listo, profe. por la noche. Hoy, digo por la tarde, porque por la tarde tengo toda la tarde reunión de profesores y curriculares. Pero por la noche. Listo. Bueno, pero no hay problema. Igual, muchas gracias. Igual te agradezco que has sido un buen trabajador. Teorema. Otro. ¿Qué tal si yo les propongo el recíproco de este? ¿Cómo quedaría el recíproco? ¿Alguien? Que en un cuadrilátero Sí, cíclico creo ángulos cíclico. opuestos son suplementarios. No, eso es el mismo. En un cuadrilátero cíclico los ángulos opuestos son suplementarios. Perdón, ángulos suplementarios son opuestos. No. No, ¿alguien más? Si los ángulos opuestos de un cuadrilátero son suplementarios, este es cíclico. Good, muy bien. Ese sí es el recíproco. Si en un cuadrilátero aquí falta. Si en un cuadrilátero los ángulos opuestos son suplementarios, entonces el cuadrilátero es cíclico. Entonces es una manera para probar de cómo yo sé si puedo inscribir un cuadrilátero o no. Pues tengo que mirar si los lados opuestos son suplementarios. Pensemos en un cuadrado. ¿Cuánto mide cada ángulo de un cuadrado? Un recto. Un recto. Entonces, ¿los ángulos opuestos son suplementarios o no? Sí. Entonces, Sí, profe. Sí. este teorema es cierto. Resulta que todo cuadrado se puede inscribir en un círculo. O también resulta en un rectángulo. Ese sería el recíproco del que les acabé de decir. Entonces vamos a probar esto, que ya probamos que si el cuadrilátero es cíclico, los ángulos opuestos son suplementarios. Y ahorita vamos a probar que si los ángulos opuestos son suplementarios, el cuadrado es cíclico. Entonces vamos a proponer este cuadrilátero así. Cualquiera. A, aquí le pongo alfa. B, y aquí le pongo beta. C, y aquí le pongo gamma. Y D, le pongo delta. Noten que deliberadamente puse C no en el arco. Los otros tres sí, porque ya sabemos que por 3 puntos pasa una circunferencia, salvo que esos 3 puntos sean colineales. No va a ser el caso de un cuadrilátero. Entonces, puse este sí deliberadamente y lo que yo quiero demostrar es que este punto tiene que estar sobre el arco. Si yo logro demostrar que este punto está sobre el arco, pues logro demostrar mi teorema. Pero, pues parto de una hipótesis. En este caso, mi hipótesis, o lo que yo sí sé, es que alfa más gamma es igual a beta más delta, y eso es 2 rectos. Yo en este caso sí puedo asegurar que estos son 2 rectos y que la suma de estos dos es 2 rectos. Alfa más gamma
es igual a beta más delta igual a 2 rectos. Eso lo puedo asegurar. Y mi tesis, lo que quiero probar, en este caso, es que el punto C pertenece a la circunferencia OR. Tres puntos están sobre una circunferencia. Eso, sabemos, a no ser que estos dos segmentos sean colineales, eso ya lo demostramos hace tiempo, pero pues como es un cuadrilátero no va a ser el caso de que sean colineales. Colineales formarían un solo lado. Entonces, digamos que estos tres sabemos que están. Yo quiero demostrar es que el cuarto también esté por ahí. Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a utilizar método socrático, mayéutica. ¿Qué tipo de ángulo es alfa? Inscrito. Muy bien. ¿Sabe que cuánto mide alfa? Inscrito. ¿Sabe que cuánto mide alfa? Un medio del arco de... Un medio del arco BD. Un medio del arco BD. Muy bien. Medio del arco BD. Para hacer mayor énfasis en cuál es el arco, voy a poner por aquí un punto que lo voy a llamar K en el arco y voy a decir BKD. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Good. Good. Y entonces, ¿cuánto mide BKD? ¿Cuánto mide el arco BKD a partir de ahí? 2 alfa. La medida es 2 alfa. Muy bien. Estamos muy bien. Ahora voy a trazar estas líneas. Voy a trazar esta línea y voy a trazar esta línea. Voy a trazar esa línea y voy a trazar esa línea. Voy a hacer ahora esta pregunta. ¿Cuánto vale cualquier ángulo inscrito en el arco BAD? Por ejemplo, Alfa. ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto tendría que valer? Si este ángulo fuera gamma prima, ¿cuánto tendría que valer gamma prima? Profe, un medio del arco. No sería un medio de Inscrito. AB. O sea Un que medio del BAD. gamma prima, ¿cuánto tendría que medir? Un medio de BAD. Un medio Y un medio de BAD. a DVD. un medio de BD, pero para identificar el arco, entonces le vamos a dar 3 puntos. Vea, para que no se nos confunda con el otro arco. O sea, un medio de BAD. Muy bien. Entonces, vamos a decir aquí lo siguiente. ¿Cuánto da BAD más BKD? 4 rectos. 4 rectos. ¿Sí? Estamos de acuerdo. O sea que BAD, ustedes no, por esta cosita. Profe, qué pena, ¿será que puedo bajar un poquito Sí, la pantalla? eso iba a ser. Ya listo, gracias. O sea que BAD, ¿cuánto mide? A partir de ahí. 4 rectos menos BKD. 4 rectos menos. ¿Menos quién? Menos BKD. Menos 2 alfa. No. Menos 2 alfa. Muy bien. O sea que el arco BAD
medios, ¿cuánto mide? La mitad del arco BAD, ¿cuánto mide? ¿Alguien? Dos rectos Dos dos rectos rectos menos menos alfa. alfa. Good. Rectos menos alfa. Pero BA medios es gamma prima, ¿cierto? Entonces gamma prima mide 2 rectos menos alfa. Pero de acuerdo a la hipótesis, miren la hipótesis, ¿cuánto mide alfa? De acuerdo a la hipótesis. Un recto. ¿Sí? ¿Por qué? Un recto menos Menos gamma. gamma. Un recto menos gamma, seguro, alfa. Dos rectos menos Dos gamma. rectos menos gamma. 2 rectos. Miren la hipótesis, dice que alfa más gamma es 2 rectos. Entonces, de acuerdo a la hipótesis, es 2 rectos menos gamma. O sea que gamma prima es igual a quién? Si quito 2 rectos, si hago esa operación ahí, ¿qué me queda? Que gamma prima es igual a quién? A gamma. Muy bien. Y si gamma prima es igual a gamma, estamos probando que el vértice, que para que pueda satisfacerse de que gamma más alfa en este cuadrilátero sea 2 rectos, el punto C tiene que estar sobre el arco de la circunferencia porque el arco gamma debe ser, el ángulo gamma tiene que ser igual al ángulo gamma prima. Es decir, el ángulo gamma tiene que medir BA de medios y la única manera para que el ángulo gamma mida BA de medios es que esté sobre la circunferencia. Luego, si aquí llamamos este punto C', entonces C coincide con C' y está sobre O.R. Entonces demostramos que la única manera que eso puede pasar es que estos dos ángulos tengan la misma magnitud y la magnitud de gamma prima es BA de medios. Luego la magnitud de gamma sea BA de el arco BA de medios y para que mida BA de medios tiene que estar sobre la circunferencia. Entonces demostramos el teorema y también demostramos el recíproco. Profe, Señor, si a mí me dan un cuadrilátero, ¿yo cómo hallo el circuncentro de ese cuadrilátero? si lo tiene, O sea, si lo tiene, exacto. trazas dos mediatrices, ¿no? ¿Cierto? Ok. Si lo tiene, trazas dos mediatrices y ya está. No todo cuadrilátero tiene circuncentro porque no todo cuadrilátero se puede inscribir en un círculo. Yo tengo que chequear unas condiciones. La primera condición es que si yo puedo encontrar el circuncentro, la suma de lados opuestos, de ángulos opuestos del cuadrilátero tiene que ser todos rectos. O sea, los ángulos opuestos tienen que ser suplementarios. Y si eso ocurre, pues ya lo tengo. Ahora, solo me basta demostrar con que una pareja lo es. Porque si una pareja lo es, la otra pareja también lo es. ¿Por qué? Porque la suma de ángulos interiores es 4 rectos. Es que este más este más este son 2 rectos. Y este más este son 2 rectos. Entonces la suma de ángulos interiores en cualquier cuadrilátero es 4 rectos. Y si ya una pareja son 2 rectos, los otros dos tienen que medir 2 rectos. Entonces yo solo me tengo que verificar. Para encontrar el circuncentro es, primero, ver si una pareja es suplementarios. Y luego, entonces, pues trazo dos mediatrices y con eso obtengo mi círculo inscrito. Mi círculo circunscrito. ¿Estamos? Caballero. Profe, una Sí. pregunta. Sí, claro. Estamos, Que partiendo de lo que se acaba de decir, o sea que pues ahí ya la hipótesis dice que el nivel y el caso no pues son dos rectos. Entonces, pues, no, ya no. No te escucho bien. Siento hablándote como lejos. Profe, pues compartiendo lo que usted dice, que
que para que sea cíclico, un par de lados tiene que, de un par de ángulos opuestos tiene que ser suplementario, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, en la hipótesis dice que son dos rectos. Entonces, pues ahí ya Sí. estaría probado, ¿no? Los suplementarios es que la suma sean dos rectos, ¿no? Sí. Por eso. Entonces aquí tengo el teorema directo y el teorema inverso, el recíproco. El directo dice que si el cuadrilátero es cíclico, se demuestra que los ángulos opuestos son suplementarios. Pero aquí ya sé que el cuadrilátero es cíclico. Aquí yo no sé si es cíclico y yo quiero ver si es cíclico. Y para que sea cíclico, entonces lo que verificamos es que la suma de los ángulos opuestos sea suplementaria, que los ángulos opuestos sean suplementarios, o sea que la suma de dos rectos. Entonces yo para comprobar que un cuadrilátero sea cíclico, pues tomo un par de lados, de ángulos opuestos, verifico si son suplementarios y si sí lo son, es cíclico y si no lo son, no es cíclico. ¿Estamos? Profe, Señor. y entonces ahí estaría la comprobación de lo del rectángulo. Por ahí. Pues al decir que, algo similar, pues al decir que sí, para que tengan ¿cómo se dice? Para que sean cíclicos, para que un cuadrilátero sea cíclico, los ángulos opuestos deben ser suplementarios. Sí. Pero en paralelogramos los ángulos opuestos son iguales. Y Sí. la única forma de que dos ángulos iguales sean suplementarios es que sean de un recto. Que sean de un recto. Y se acabó. Y por eso es que el único paralelogramo que se puede inscribir, que puede ser cíclico sería un rectángulo. Correcto. Tal cual. Very good. Esa es la demostración. Sí, que no es tan complejo. Lo que pasa es que, a ver, a todo estudiante que llega al curso de geometría le parece complejo. Por unas razones. Porque en el curso de geometría, pues tienen que pensar es así, como acaban de hacer, pero para pensar así necesito rayar mucho. Y vuelvo, insisto, desafortunadamente el estudiante actual no raya mucho. Puede que sea el caso de ustedes, puede que no lo sea. No estoy hablando de un caso particular. Si rayan mucho y cogen así estas ideas, claro, y las van guardando en el baticinturón de que hemos hablado al principio del semestre, queda fácil ir haciendo las deducciones. Y unas son más duras que otras. Y vuelvo, insisto, yo he leído mucha geometría y sigo leyendo geometría y a veces me propongo hacer una demostración que nunca he hecho o me propongo hacer una demostración que ya he hecho, pero por otro lado, a veces me da muy duro. Incluyendo la experiencia, es duro. Entonces, si aunado a eso, yo le sumo que ni leo ni nada, pues va a ser más duro. Desafortunadamente es el proceso que hay actualmente de estudio juvenil en Colombia, no solo va a esa materia, sino para muchas otras, que me quedo simplemente con lo que el profesor me dijo en clase, yo llego al examen. Como dice alguien que yo con algunos estudiantes que trabajan conmigo, a veces algunos llegan al examen diciendo, ay, ¿verdad que hoy era examen? Ah, préstame el cuaderno, yo medio leo ahí. Ese te va a ir mal, te va a ir mal. Puede que en un caso muy de suerte te vaya bien porque tienes buena memoria, porque te preguntaron lo que acabaste de leer, etc. Bueno, en general a uno le va muy mal si no leí, si no raya. Entonces, good, me encanta que hayan hecho esa deducción ahí así. Yo les voy a poner los ejercicios esta noche para que hagan otras. Unas serán así, otras no. Recuerden que lo más difícil en estas demostraciones es hacer alguna construccióncita que me ayude a ver la figura. Y eso se llama análisis. Y hay otro proceso que es síntesis, que es yo pongo la figura con todo lo que pueda ponerle y a partir de ahí empiezo a deducir qué me sobra. Eso se llama síntesis. Es más difícil todavía. Bien. Muy bien, Jacobo, y muy bien todos los que participaron. ¿Qué tal si yo les propongo esto? A ver, para que veamos cuadriláteros cíclicos. Vamos a hablar del teorema de Fagnano. Ya va a aparecer ahí. Teorema, lo vamos a llamar teorema de Fagnano. Un matemático italiano
del Renacimiento. El papá también era matemático. Y él también matemático. Entonces, Fagnano propuso el siguiente teorema. A ver. Las alturas de un triángulo, que ya probamos que que concurren, las alturas de un triángulo, son bisectrices del triángulo cuyos vértices son los pies de las alturas. Las alturas de un triángulo son bisectrices del triángulo cuyos vértices son los pies de las alturas. A ese teorema lo llamamos el teorema de Fagnano. Y voy a dibujar un triángulo por aquí grande. Aquí voy a decir A, B, C. Ese es mi triángulo de vértices A, B, C. Y voy a trazar las tres alturas de ese triángulo. Entonces, si trazo las alturas son perpendiculares. Ahora una altura. Vamos a suponer que esta sea la otra altura y entonces la tercera altura tendrá que pasar por ahí. Ahí se ve que no es. Aquí. Y la tercera tiene que pasar por ahí. Eso. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Alguno? Centro, profe. El ortocentro H. Muy bien. Es el ortocentro. Y pues vamos a dar A, B, C. A este punto lo llamamos, por ejemplo, D. A este punto E y este punto F. D, E y F. Ya van a aparecer ahí. Son los pies de las alturas. Este punto D, este lo va a llamar E y este punto lo va a llamar F. Son los pies de las alturas. Y los pies de las alturas también forman un triángulo. Que ya va a aparecer dibujado ahí. Disculpen el lag, pero la teleprimaria hace estragos para el internet. Y como yo tengo dos hijos gemelos que están en dos primeros distintos, entonces necesitamos dos computadores más para ellos. Y se chupan el internet. Más un sobrino que estudia biomédica que está aquí también, que también está en clase. Más internet. Más yo. Más internet. Entonces aquí estos pies de las alturas formarán un triángulo. Ahí está. ¿Se comprende la figura o no? Sí, señor. Good. ¿Y qué dice el teorema? Alguien que me explique ese teorema. ¿Nadie? ¿Están de Que habladores? esas alturas, Que las que alturas esas del alturas triángulo. del- ¿Sí? que esas alturas en el triángulo azul son bisectrices de los ángulos. Son bisectrices, pero en el triángulo pequeñito, ¿no? Sí, sí, en el triángulo azul. No en el triángulo, no aquí. Esta es altura del triángulo grande, pero estas alturas son bisectrices del triángulo pequeñito. Ese triángulo pequeñito tiene un nombre específico
que lo vamos a llamar el triángulo órtico pedal. Triángulo órtico pedal. Órtico quiere decir formado por las alturas, pedal por los pies de las alturas. Es el triángulo órtico pedal. Entonces, bien. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Entonces, para hacer eso, es hacer varias repeticiones. Yo simple voy a poner aquí unos ángulos y los voy a llamar alfa 1, alfa 2. Voy a llamar a esto beta 1 y beta 2. Estos los voy a llamar teta 1 y teta 2. Si yo quisiera proponer una tesis para este problema, diría que lo que debo mostrar es que teta 1 y teta 2 son iguales. ¿Qué pasa si teta 1 y teta 2 son iguales? Esa altura es bisectriz. Esta altura es bisectriz. Y como demuestre que teta 1 es igual a teta 2, se demuestra que este es igual a este y que este es igual a este. O sea que solo vale la pena hacerlo para uno de los casos. Solo quiero demostrar que teta 1 es igual a teta 2. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Muy Señor. bien. Y vamos a utilizar ese concepto de esos cuadriláteros cíclicos porque yo lo primero que quiero mostrarles es el cuadrilátero HDBE. ¿Lo visualizan en sus mentes? HDBE, ¿lo ven? Sí, señor. Es Sí, profe. cíclico. ¿O no es cíclico? No sabemos, profe. No No se ¿Cómo sabemos. sabe, hacemos para profe. saber si es cíclico? No, si es cíclico, profe, Ah, porque los dos ángulos opuestos, digamos el ángulo HDB y el ángulo HB son suplementarios. ¡Qué bien! ¿Cuánto mide este ángulo? Un recto. 90, Y este, un recto. O recto, sea que estos ángulos opuestos son suplementarios. suplementarios. Si el ángulo opuestos son suplementarios, entonces resulta que este amigo cuadrilátero es cíclico. Entonces se puede trazar una circunferencia que pase por H, D, B y E. ¿Cómo se traza esa circunferencia? Pues coge dos lados cualquiera, traza las mediatrices y en el punto de corte, que será el centro. Entonces este cuadrilátero se puede inscribir en una circunferencia o tiene circuncírculo porque es cíclico. Y ahora vamos a mirar el cuadrilátero FHAD. ¿Lo visualizan? sí, señor. Sí, profe. Y será cíclico. El FHAD, el FHDA será cíclico, o sea, este cuadrilátero. También, Sí, profe, también es cíclico. También, porque estos par de ángulos opuestos son suplementarios. Entonces nuestra demostración se basa en que esos cuadriláteros son cíclicos. ¿Qué tal?
Hay una circunferencia para este cuadrilátero y hay otra circunferencia aquí para este cuadrilátero. Pero qué pena. ¿Será que usted puede explicar por qué el cuadrilátero AFHD también es cíclico? ¿Cuánto mide este ángulo? 90. 90. ¿Cuánto mide este ángulo de aquí abajo? Ah, sí, sí, profe, ya. ¿Listo? Listo, Good. listo. Muy bien. Entonces, mi prueba, te vas a decir cuadriláteros HDBE y HDBE y HDAF y HDAF son cíclicos. Muy bien. Ahora pensemos que entonces se forman unos ángulos inscritos. ¿Será que el ángulo alfa 1 es inscrito? Claro, profe. ¿Cierto o no? ¿Cuánto mide alfa 1? Un medio del arco FH. Un medio del arco FH. Good, porque es inscrito. ¿Y qué tal el ángulo teta 1? Mide lo mismo. Me igual que alfa 1. Para todos es claro porque el ángulo teta 1 mide también un medio de FH, ¿o no? Subtienden Sí, el mismo porque arco. los dos hacen parte del mismo arco. Sí, señor. Y Yo entonces soy alfa 1 y inscrito. teta 1 como consecuencia son Sí. Iguales. iguales. Vale. Y noten que si no hubiera hecho esos cuadriláteros cíclicos, no hubiera notado ese hecho o me hubiera quedado difícil de mostrar. Pero los arcos ayudan mucho a demostrar igualdad de ángulos, como lo habíamos dicho hace 2 sesiones. Entonces el ángulo alfa 1 es igual al ángulo teta 1. ¿Ven también la igualdad entre los ángulos beta Beta 2 y 1 y beta teta 2 1. o no? Sí. El HE o EH. El arco EH. Muy bien. Muy bien. Resulta que este ángulo teta 2 es inscrito y subtiende este arco EH, pero el ángulo beta 1 también está inscrito y subtiende el mismo ángulo. Entonces Entonces teta beta 2 y 2. beta 1 son iguales. Entonces beta 2 y alfa 2 son iguales también. No, pues no, lo único que sabemos hasta el momento es que alfa 1 es igual a teta 1 y beta 1 es igual a teta 2. No sabemos más nada. Eso fue lo único que hemos probado hasta ahí. Pero entonces, por ende, beta 1 sería igual a alfa 1. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que alfa 1 es igual a teta 1 Ajá. y, y profe, pues según lo que yo le entendí, que teta 1 también es igual a teta 2, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Cuál es la tesis? Ah, pues Y si es la tesis, no lo puedo no, utilizar para mi demostración. creí haberlo escuchado decir eso. Qué Sí, pena ahí. hemos dicho que esa es nuestra tesis, que lo que queremos demostrar es que teta 1 es igual a teta 2. ¿Listo? Pero hasta es donde yo quiero llegar. Pero una manera de demostrar que teta 1 es igual a teta 2 puede ser demostrando que alfa 1 es igual a beta 1 o no. Si alfa 1 es igual a beta 1, demuestro que teta 1 es igual a teta 2. ¿Les parece? ¿O no? Sí, Como, señor. como Sí, me puede profe. repetir otra vez, por Sí. ¿Qué pasa si alfa 1 es igual a beta 1? Si yo logro demostrar que alfa 1 es igual a beta 1, ¿qué también demuestro? Ah, sí, sí. Pues alfa 1 es igual a teta 1 y beta 1 es igual a teta 2. Si yo demuestro que alfa 1 y beta 1 son iguales, pues demostraré que teta 1 y teta 2 son iguales. Entonces vamos a esa labor. Y para hacer esa labor,
nos vamos a aprovechar de su majestad el ángulo gamma. Que también está ahí. Y mi pregunta es, ¿cuánto vale alfa 1 más gamma? ¿Alguien? Un recto. Muy bien. ¿Todos lo visualizan o no? Miren este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es Sí, este? señor. ¿Qué tipo de triángulo es este? Rectángulo. Rectángulo. Acá. Y si es rectángulo es alfa 1 más gamma tiene que medir un recto. Recto. Sí, señor. Muy bien. ¿Y cuánto vale beta 1 más gamma? Un recto también. Ah, ya. Si yo miro este triángulo es rectángulo aquí porque es esa altura, o sea que beta 1 más gamma también tiene que medir un recto. Y si alfa 1 más gamma es un recto y beta 1 más gamma es un recto, ¿cómo tienen que ser alfa 1 y beta 1? Iguales. Iguales, Igual. profe. Iguales. ¿Sí? Y si alfa 1 es igual a beta 1, ¿cómo son teta 1 y teta 2? Iguales. Que era lo que queríamos demostrar. Profe, porque beta 1 más gamma es un recto. ¿En qué triángulo? Es que no me queda claro. Coge el triángulo FBC. ¿Qué tal? Este. Ah, ya, profe. Sí, ahora sí. ¿Este triángulo es rectángulo aquí o no? Sí, señor. Y si es rectángulo, pues entonces beta 1 y gamma Sí, tienen que medir un recto. sí, profe. Listo, gracias. Y si alfa 1 más Pero, gamma es un recto y beta 1 más gamma es un recto, solo se puede dar si alfa 1 es igual a beta 1. Pero si alfa 1 es igual a beta 1, yo puedo decir que teta 1 es igual a teta 2, que era lo que quería demostrar. Y si teta 1 es igual a teta 2, esta línea que es altura en este triángulo grande es bisectriz, pero en este triángulo pequeño. Y demostramos lo que llamamos el teorema de Fagnano. Y entonces utilizamos esas herramientas, para de los cuadriláteros cíclicos para demostrar este teorema. Una herramienta más. Recuerden que el objetivo del curso de geometría es, pues fuera de que estamos generando cultura general por teoremas y todo, es desarrollar en ustedes la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Ese es el objetivo. La capacidad de análisis se logra que yo a partir de A construyo B, construyo C, construyo D. Entonces la capacidad de síntesis es que yo genero A, B, C, D, E y miro por qué A y B se relacionan, B y C se relacionan, etcétera, etcétera. Porque esa es la capacidad que se necesita para los procesos de desarrollo en ingeniería y en investigación. Y las grandes dificultades es que uno viene acostumbrado a un modelo educativo donde te dicen A es esto, B es esto, C es esto. D es una regla que coge a A, la multiplica por B y la divide entre C. Me dan de una vez la regla. Entonces se encuentra A. Es un modelo educativo de reemplazo. O de que me dicen preguntas de este estilo. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Arequipa, la ciudad
de Valparaíso y la ciudad de La Plata son ciudades de Latinoamérica, me dice el profesor. Bogotá está en Colombia, Valparaíso está en Chile, Arequipa en Perú y Argentina está en Plata. La capital de Colombia sería de esas 4 ciudades. Entonces, como usted lo infieren totalmente hasta que usted dé la solución, es factible. Pero la ingeniería, en realidad las ciencias no son así, no lo infieren a uno le toca buscarles y preguntar. Eso es lo que buscamos con este curso. Muy bien. Voy a pasar, porque ya demostramos el teorema de Fagnano. El teorema de Fagnano está propuesto como el problema 4, 5, 11 del texto. Esa sección es el teorema 11. Esa sección tiene 21. El capítulo 3. El capítulo 3 tiene 21 ejercicios. El capítulo 4 también tiene 21 ejercicios. Ya con estas herramientas pueden terminar de hacer el capítulo 5, que habíamos hecho algunas. Y lo que vamos a hacer la próxima semana es el capítulo 8 del texto. Vamos a traer el capítulo 8 del texto. Y ahí acabamos este curso de geometría. Vamos a completar un par de definiciones o de medidas angulares que tenemos. Entonces, vamos a hablar de lo que es un ángulo ex inscrito. Ya hablamos de lo que es un ángulo ex inscrito, un ángulo inscrito, pero ahora vamos a hablar de un ángulo ex inscrito. Y vamos a decir que el ángulo ex inscrito es el ángulo suplementario al inscrito. Formado por una cuerda y la prolongación de la otra. Es un equivalente como al ángulo exterior de un polígono. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, yo en esa circunferencia, por ejemplo, tengo un ángulo que lo considero inscrito, alfa, entonces aquí yo puedo poner A, B, C. Ahí está. Un ángulo, ese es inscrito. ¿Para todos queda claro que eso es inscrito o no? Sí, profe. Listo. Entonces, Sí, profe. good, gracias. Me encanta cuando me responden. Ujú. A ustedes no les da mucha rabia cuando ustedes le hablan a alguien y el otro no les responde, ¿no? No les da como rabia. Profe, la verdad es que sí. Que usted esté hablando con alguien y el otro lo escuche y usted le diga, venga, dígame tal cosa y el otro lo mire y no le diga nada. Mm. Uy, sí, en visto. Sí, lo deje ahí, feliz día del árbol. Bien. Sí. Entonces miren que es el ángulo ex inscrito, nos vamos a referir a algo como el ángulo exterior. Noten que yo prolongué una cuerda, o sea, extendí la secante. Recuerden que una cuerda es un tramo de la secante, entonces extendí la secante. Y al prolongarlo, formo un ángulo acá, que lo voy a llamar alfa prima, ¿sí? Que es el suplementario al inscrito, y está formado por una cuerda y la prolongación de la otra. ¿Sí? Entonces alfa prima le decimos que es el ángulo
X inscrito. ¿Sí? ¿A todos les queda claro cuál es ese ángulo X inscrito o no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bien, y la propuesta ahora es, bueno, ¿y cuánto mide el ángulo X inscrito en función de los arcos? Entonces vamos a mirar esa medida. Algo que vamos a empezar por esto. Alfa prima más alfa, ¿cuánto es? Dos rectos. Good. Alfa prima más alfa es dos rectos. O sea que alfa, prima es dos rectos Menos alfa. menos alfa. Profe, alfa prima no sería un ángulo exterior. Alfa prima es un ángulo exterior. Ahorita yo dije que es como un equivalente al ángulo exterior. Lo que pasa es que uno habla precisamente de ángulo exterior en polígonos. ¿Sí? Pero aquí no nos estamos refiriendo al polígono formado por ABC o AC triángulo. Si yo dijera al triángulo ABC, alfa prima es un ángulo exterior, sino que lo estoy poniendo en relación a lo que es un ángulo inscrito. ¿Sí? Entonces por eso lo llamamos ángulo X inscrito, que es un equivalente como al ángulo exterior. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, alfa prima es dos rectos menos alfa. ¿Pero cuánto mide alfa? Un Un medio medio de de... CB. Medio de CB. Good. Menos un C, menos un medio de... Es un medio de CB, correcto. Entonces, y ahora, si vamos a utilizar ese concepto de ángulo exterior, y es que voy a trazar esta cuerda, a este ángulo le voy a proponer que valga gamma, y a este ángulo le voy a proponer que valga beta. Y mi pregunta es, ¿cuánto mide alfa prima? Tomándolo ahora sí como ángulo exterior. Ya va a aparecer la figura de eso. Miren que en este triángulo sí es ángulo exterior. Entonces yo lo llamo ángulo inscrito en relación al inscrito. Y en el polígono lo llamo ángulo exterior. Gamma más beta. Gamma más beta. O sea que alfa prima es igual a gamma más beta. ¿Y cuánto es gamma? ¿Cuánto mide gamma? Un medio de CB. Ah, no. Un medio de AB. Es un medio de Bien, AB. medio de AB. ¿Y cuánto mide beta? Un medio Medio de de CA. SA. Del arco. El arco sea. O sea que alfa prima mide un medio del arco AB más el arco CA. O sea que alfa prima mide un medio y el arco AB más el arco CA es el arco CAB, ¿cierto? Señor. El arco AB más el arco CA es el arco CAB. Eso no es igual a 4 rectos. ¿El arco CAB cuatro rectos? No. No, no. El arco CAB no es cuatro rectos porque... Ah, CA. Ah, no, sí, sí. Sí, me confundí. Entonces quería contrastar esta medida. ¿Sí? Yo podría decir que alfa prima, si multiplico por 2, es 4 rectos que toda la circunferencia menos el arco CB que es este. Efectivamente nos va a dar este de acá. Y entonces esta medida que contrasta en la explicación de qué es el suplemento es igual a esta medida que tiene que ver en función de los arcos. Entonces yo sé que la medida de un ángulo X inscrito es la mitad del arco CAB, o sea que es la mitad del arco opuesto al arco subtendido.
¿Cómo se llama este arco ACB para este ángulo inscrito? Arco mayor. No. Arco capaz. Good. Capaz. Entonces lo que Vale. mostramos es que alfa prima es la mitad del arco capaz de alfa. Muy bien. Y entonces ahí sí miramos cuánto es la medida del ángulo X inscrito. Es la mitad del arco capaz del ángulo alfa. Muy bien. Muy bien. A eso lo llamamos un ángulo X inscrito. Y un caso muy particular lo vamos a llamar el ángulo semi inscrito. Un caso muy particular lo vamos a llamar ángulo semi inscrito. Y es el ángulo semi inscrito. Vamos a decir que es el ángulo formado por una cuerda y una tangente en el punto común. Es un caso particular porque se degenera la secante en tangente. Entonces yo tengo una circunferencia con centro O. Aquí va a tener una cuerda A, B. Por este punto trazo una tangente la tangente. Y este ángulo que se me forma aquí entre la tangente y la cuerda que tengan el punto común, este vértice A, en el ángulo lambda. Vamos a decir que lambda lo llamo un ángulo semi inscrito. Lambda es semi inscrito. Noten que cuando esta secante empiece se vuelva tangente o degenere en tangente, pues este ángulo X inscrito se va a convertir en este ángulo semi inscrito. Es formado por una tangente y una cuerda. Hay otro que es este, ¿no? Hay otro que es este. También está formado por un ángulo y la cuerda. Pero esos dos son suplementarios. O sea, lo que mide el uno, al otro será 2 rectos menos ese. Entonces ahí lo tenemos. Para ver la medida del ángulo semi-inscrito, lo que vamos a hacer es trazar el diámetro. Este punto lo voy a poner C. Y aquí se me forma un ángulo que lo voy a llamar alfa. Ese ángulo es inscrito. Este ángulo es inscrito. Entonces yo trazo este diámetro para mirarla, solamente como para chequear la medida. Y bueno, lo que podemos decir es que ¿cuánto medirán? Pregunta para ustedes. Alfa más lambda, ¿cuánto miden? Un recto. Muy bien. ¿Para todos es claro que es un recto o no? Sí, señor. El radio y la tangente son perpendiculares. Perpendicular. O sea que alfa mide un recto menos... al revés. Lambda mide un recto menos alfa. Lambda mide un recto menos alfa. O sea que lambda es un recto menos... Un medio de BC. Muy bien.
Menos un medio de BC. Muy bien. Pero BC es AC menos AB o no. Sí. Si al arco AC le quito el arco AB, ¿qué arco me queda? BC, profe. Eso. Si al arco AC le quito el arco AB, me queda el arco BC. O sea, BC es igual a AC menos AB. Hasta ahí vamos bien. ¿Y cuánto mide AC? ¿Cuánto es la medida del arco AC? 2 rectos. 2 rectos, muy bien. La medida del ángulo es la medida del ángulo central, la medida del arco es la medida del ángulo central que lo subtiende y ese ángulo es de 2 rectos. Perfecto. O sea que lambda es un recto menos un medio de BC, pero BC es 2 rectos, que es AC, menos la medida de AB. O sea que lambda es un recto menos 2 rectos divididos 2 rectos me va a dar un recto y menos por menos da más AB medios. O sea que lambda es igual a AB medios. Que también lo podríamos decir, mira, lambda es la mitad del arco que subtiende esa cuerda. También. El ángulo formado por la tangente y por la cuerda será la mitad del arco que subtiende esa cuerda. Por lo tanto, este lambda prima, el que se me genera suplementario aquí, será la mitad de todo este arco que subtienden entre esa tangente y esa cuerda, que es el suplemento del otro ángulo. ¿Se entiende que es un ángulo inscrito y un ángulo semi-inscrito? Sí, profe. Perfecto. Señor. Y nos vamos a retirar hoy con otros dos ángulos que vamos a definir. Ahí tienen un minutico para que terminen ahí de copiar estas definiciones del ex-inscrito y del semi-inscrito. Cambio. Ángulo inferior. El ángulo interior. Y por aquí, pues vamos a definir al ángulo exterior. La circunferencia de centro O. Ahí está. Voy a proponer dos cuerdas en la circunferencia que se corten en un punto interior al círculo. Por ejemplo, en este punto. Y aquí voy a proponer dos cuerdas en una circunferencia. Fatal. Dos cuerdas en la circunferencia
cuyas prolongaciones se corten en un punto exterior al círculo. Aquí P es interior al círculo y P en este caso es exterior al círculo. Entonces vamos a esto B, esto C, esto D, esto A, B, C, D. ¿Estamos? ¿Se comprende eso que acaba de decir ahí o no? Feliz día del árbol. Sí, profe. Sí, señor. Gracias. Sí, profe. Noten que Ahí tranca. puede darse el caso de que P y O coincidan. Puede darse. Algún día se las devuelvo en un examen. Ustedes me preguntan y yo me quedo callado. Y No las, miro. Uy, profe. si las dos Dice, cuerdas son tan diametrales. odioso. Les voy a hacer. Me preguntan y les quedo callados. Les digo, No, profe. los miro nomás como un búho. Y ya. Y volteo así la cabeza como un búho para que sientan lo mismo. Entonces, puede darse el caso de que P y O coincidan, porque O también es interior al círculo. Aquí sí no puede darse el caso. Aquí yo tengo dos cuerdas, esas dos cuerdas se cortan en un punto interior al círculo. Puede darse el caso de que este punto esté aquí en el borde, donde se cortan, pero entonces ya teníamos el ángulo, se denominaría inscrito. Entonces ya lo analizamos. Entonces, aquí es muy claro que se me forma un ángulo, que lo voy a poner como teta, y ese ángulo teta lo llamo ángulo exterior. Aquí se me forma este ángulo, por ejemplo, lo voy a llamar teta, y aquí en este caso teta lo llamo ángulo interior. Noten que y aquí hay una particularidad, este ángulo también es interior, pero pues es el opuesto por el vértice a ese. Ese es igual, este ángulo es teta. O puede ser este de aquí también interior, que es el suplemento de este. Cualquiera de ellos es interior. Y aquí exterior sí voy a llamar únicamente a este formado por las prolongaciones. ¿Queda clara la diferencia entre un interior y un exterior? Sí, profe. Sí, profe. Good. Y ahora quiero ver cuánto mide el ángulo interior y cuánto mide el ángulo exterior. Entonces yo quiero ver cuánto mide el ángulo teta en ambos casos. Entonces voy a trazar otras cuerdas. Voy a trazar esta cuerda AD y aquí formo un ángulo que llamo alfa y aquí formo un ángulo que llamo delta. Y voy a empezar a hacer las preguntas consecuentes. ¿Cuánto mide teta? Aquí, en este caso. Medio de BD. ¿Cuánto? Teta. Medio de BD. Un medio de BD. ¿Están diciendo? Sí. Teta mide un medio de BD. No. No, profe, No. mire. Teta no puede medir un medio de BD porque teta no es inscrito. Ni tampoco es central. Teta es un ángulo ¿de qué tipo? Interior. Interior. Pues teta no mide un medio de BD. Para nada. ¿Pero cuánto sí mide? En ese triángulo que hay allá. Alfa más delta. Alfa más delta. Muy bien. ¿Y cuánto mide alfa? Alfa mide un medio del arco de B. Ese sí. Porque alfa sí es inscrito. Sí es. Teta no es inscrito y tampoco es central. Para que vamos refinando. Natalia por aquí dio la respuesta. Ya le gusta más escribir. Muy bien, Natalia, también. Nata está activa. Sí, bastante, son bastante. Todos están bastante juiciosos. Me gusta cuando participan.
Eso me dice a mí muchas cosas. Cuando se quedan callados también me dice muchas cosas. ¿Cuánto mide delta? 1/2 del Un arco medio AC. del Medio del arco arco AC. AC. Y entonces aquí tengo la medida de ese ángulo teta interior. Un medio factor común de AC más BD. Entonces noten que lo que estoy diciendo es que el ángulo interior es la semisuma de los arcos que forman esas cuerdas. ¿Sí? De los arcos que se formaron ahí. Es la semisuma de este arco AC más la semisuma más el arco BD. Es la semisuma de esos dos arcos, del AC más el BD. Profe, entonces se podría decir que el ángulo interno es la semisuma de el arco subtendido por él y el opuesto. ¿Sí? O de los arcos, o la semisuma de los arcos formados por las cuerdas cruzadas. Ok. Pero hay que tener en cuenta cuáles, porque este ángulo que estoy marcando aquí arriba, y que lo voy a llamar teta prima, también es interior. Pero ¿cuánto mide teta prima? ¿Cuánto valdría? La semisuma del Un arco medio AD de la más suma de AD y BC. Muy bien, de AD más BC. Que sería este arco que forman las cuerdas que se cruzan, pero mirados desde el punto de vista de ese ángulo, más este. Correcto. Tal cual. Entonces aquí estamos hablando de semisuma de los arcos formados por las dos cuerdas. Si es este, pues entonces esta cuerda y esta cuerda. Es como la cuerda que esté al frente, las cuerdas que estén como al frente, los arcos que estén al frente del ángulo. Porque si es teta prima, son estos dos arcos. Y ahora miramos en el caso del ángulo exterior. Yo voy a hacer algo similar. Voy a trazar esto, esta cuerda, la cuerda D, y voy a trazar aquí el ángulo, este ángulo va a llamar delta, y aquí el ángulo alfa. Y entonces hago la pregunta otra vez aquí. ¿Cuánto mide el ángulo teta en función de esos ángulos que puse ahí? ¿Alguien? Alfa menos delta. ¿Será? Delta menos alfa. Muy bien. Delta menos alfa porque el exterior es delta. Y entonces el exterior es el que tiene que ser delta, es el que tiene que ser alfa más teta. Ah, bueno, señor. Sí, es por esa razón. Bueno, Delta menos alfa, muy bien. ¿Y cuánto mide delta? Un medio del arco AC. Un medio del arco AC. ¿Y cuánto mide alfa? Un medio del arco BD. Entonces concluimos con que el ángulo exterior es igual a un Es la medio diferencia. de la diferencia entre el arco mayor y el Y el arco arco. menor en medida. Este arco menos este arco. ¿Listo? Sí, profe, claro. Muy bien. Good. Entonces, vemos el martes. Muchas gracias por asistir. Por favor, juiciosos. Hay unas labores mías. Yo hoy pongo los ejercicios que les había dicho, y el sábado en la mañana estará puesta la teleclase que nos falta, que la voy a grabar. Yo necesito que esa clase la miren para la clase del martes. ¿Estamos? Listo, profe.
Listo, profe. Buena señal. Es decir, cuando hagamos la clase del martes, yo voy a dar por hecho de que ustedes han visto la clase que grabamos, la que habíamos quedado, que grabamos, que tiene que ver con semejanza de segmentos. Profe, y es Ahora posible puede que ser también nos una mande un propiedad. correíto. Señor, Es posible que nos mande un correíto apenas ya suba la clase. sí, listo, Listo. perfecto, Gracias, profe. con gusto. Y también lo va a hacer apenas suba los ejercicios. Listo. Excelente. Listo, profe. Gracias, profe. No, a ustedes muchas gracias por esforzarse como lo están haciendo Gracias, profe. y por estudiar juiciosos. Ojalá pues lleguemos a buen término el curso, que ya nos falta muy poco, pero pues también ustedes saben que yo trato así de ser como Mariú. Sí, evalúo, pero si está bien, te evalúo bien. De hecho, en el segundo corte varios vieron que se evaluó y les fue bien y deben estar contentos con su nota, pero también si no haces, si no entregas o si te veo deficiencias, igual así te lo voy a decir y lastimosamente te voy a poner en esa situación porque pues es mi labor. Espero que sea el primer caso, que todos estudien súper, súper muy juiciosos y que pues no tengamos líos al final. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Chao. Muy bien. Feliz, Gracias, profe. feliz Esto sancocho. ya, profe. Hasta Chao, luego, profe, profe, gracias. gracias. Profe, gracias. Señor, Denis, que almuerce bien. Chao, profe. chao.